Si te apasionan los relatos cargados de misterio, revelaciones inesperadas y verdades que desafían lo conocido, este video es para ti. Aquí descubrirás una historia que ha permanecido oculta durante siglos, una confesión que, de ser cierta, podría cambiar la forma en que entendemos los eventos más importantes de la historia. Hoy nos adentraremos en los últimos momentos de Herodes Antipas, el hombre que gobernó Galilea y Perea, conocido por su papel en la muerte de Juan el Bautista y por su encuentro con Jesús de Nazaret. Antes de morir, Herodes rompió un silencio que había mantenido durante décadas, revelando un conocimiento que lo atormentó hasta su último aliento. ¿Qué pudo haber confesado este poderoso tetrarca en los días finales de su vida? ¿Qué verdad tan aterradora cargaba en su corazón que lo llevó a enfrentarse a su propio pasado con palabras que nunca se atrevió a pronunciar en vida? Este relato no solo te llevará a través de los pasajes más oscuros de la vida de Herodes, sino que también te invitará a reflexionar sobre el impacto de sus decisiones, los secretos que guardó y las implicaciones que su confesión tiene para la historia y la espiritualidad. Quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque esta no es una historia cualquiera. No es un simple repaso de eventos históricos, sino una exploración profunda de un hombre consumido por el poder, la culpa y el temor a lo desconocido. A medida que avancemos, descubrirás detalles que no suelen mencionarse, fragmentos de su vida que revelan un lado más humano y vulnerable del gobernante que muchos recuerdan solo como un símbolo de tiranía. Cada palabra, cada reflexión que compartiremos, tiene el potencial de cambiar tu perspectiva sobre uno de los personajes más enigmáticos de la historia. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de las historias impactantes que compartimos y activa la campanita de notificaciones para estar siempre al tanto de nuestras próximas publicaciones. La historia que estás a punto de escuchar es un viaje al corazón de la incertidumbre, la ambición y el arrepentimiento. Un viaje que nos muestra cómo incluso los hombres más poderosos no pueden escapar de las consecuencias de sus actos ni del peso de la verdad. Acompáñame en este recorrido por los últimos días de Herodes Antipas, un hombre atrapado entre la realidad de su poder terrenal y las preguntas sin respuesta sobre lo que enfrentó en su encuentro con Jesús. Una confesión que no solo marcó el final de su vida, sino que dejó una huella imborrable en quienes lo escucharon. ¿Estás listo para conocer el conocimiento aterrador que reveló antes de morir? Quédate con nosotros hasta el final y descúbrelo. La noche era oscura y pesada, como si la misma naturaleza supiera que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. En una fortaleza de piedra fría y austera, Herodes Antipas yacía en su lecho de muerte. La habitación estaba tenuemente iluminada por el parpadeo incierto de unas cuantas antorchas, cuyas sombras bailaban erráticas sobre las paredes desnudas. El silencio era casi absoluto, roto solo por el sonido rítmico pero débil de su respiración, como un reloj que contaba los últimos momentos de un hombre cuya vida había estado marcada por el poder, la intriga y la ambición desmedida. El rostro de Herodes, una vez orgulloso y lleno de autoridad, ahora estaba surcado por profundas arrugas. Su piel, pálida y delgada, parecía tensarse sobre los huesos prominentes de sus mejillas. Los ojos que antes fulguraban con la intensidad de un gobernante temido, ahora estaban hundidos y apagados, reflejando el peso de una vida de decisiones que lo habían atormentado hasta este momento final. Su cuerpo, debilitado por los años y las enfermedades, se encogía bajo el manto pesado que lo cubría, como si intentara protegerse de un frío que no provenía del exterior, sino de algo mucho más profundo, más interno. Herodes no estaba solo en la habitación, aunque la presencia que lo acompañaba era intangible. El aire parecía cargado de recuerdos,
de ecos de momentos que había intentado enterrar en lo más profundo de su memoria, pero que ahora regresaban con una fuerza implacable. Cerró los ojos por un instante, pero en lugar de encontrar consuelo, las imágenes de su pasado se proyectaron con una nitidez cruel. Juan el Bautista, el profeta cuya voz resonaba como un trueno en los valles de Galilea, apareció en su mente, con esa mirada desafiante y la valentía que Herodes nunca comprendió del todo. La decisión de ordenar su ejecución había sido un punto de inflexión en su vida, una decisión que había intentado justificar como una necesidad política, pero que ahora reconocía como un acto de cobardía y debilidad. Sin embargo, no era la imagen de Juan la que más lo perturbaba en sus últimos días. Había otro rostro, otro hombre que lo perseguía en sus sueños y que lo obligaba a enfrentarse a preguntas que no podía responder. Jesús de Nazaret. Recordaba claramente el momento en que ese hombre fue llevado ante él, encadenado, pero con una calma que desconcertaba a todos los presentes. Herodes había esperado ver miedo, desesperación o siquiera una pizca de súplica, pero lo que encontró fue algo completamente diferente. Una mirada que parecía atravesarlo, desnudarlo y revelar todo lo que había tratado de ocultar, incluso a sí mismo. En ese momento, Herodes sintió una punzada de incomodidad que intentó disimular con una sonrisa sardónica y palabras que se suponía que mostrarían su poder. Pero en lo más profundo de su ser, algo se quebró. Nunca lo había admitido, ni siquiera a sí mismo, pero aquella breve interacción con Jesús lo había dejado marcado. Era como si en esos pocos instantes Jesús hubiera plantado una semilla de duda en el corazón del tetrarca, una duda que había crecido silenciosa pero constante, alimentada por los rumores de milagros, resurrecciones y un mensaje que se expandía como el fuego en un bosque seco. Ahora, décadas después, Herodes se encontraba cara a cara con las consecuencias de sus decisiones. Había pasado toda su vida construyendo un legado, consolidando su poder, rodeándose de lujo y aduladores que no osaban contradecirlo. Pero en este momento final, todo eso parecía insignificante. Las riquezas no podían comprarle paz. El poder no podía protegerlo de los espectros de su pasado, y los aduladores habían desaparecido, dejando solo el vacío y el silencio. Un silencio que era cada vez más insoportable, lleno de preguntas sin respuesta y de verdades que había tratado de ignorar. Abrió los ojos y miró hacia el techo de piedra, tratando de encontrar algún consuelo en su fortaleza, ese símbolo de su dominio y autoridad. Pero la fortaleza, en lugar de reconfortarlo, se sentía como una prisión, un lugar donde había encerrado no solo a sus enemigos, sino también a sus propios miedos y remordimientos. Sus manos temblorosas se aferraron al borde del lecho, como si buscara estabilidad en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. La puerta de la habitación estaba cerrada, pero Herodes podía imaginar lo que ocurría al otro lado. Los sirvientes cuchicheaban, temerosos de lo que el amanecer traería. Los soldados permanecían impasibles, pero incluso ellos sentían la tensión en el aire, como si supieran que algo trascendental estaba por suceder. Herodes había sido un hombre poderoso, temido y respetado, pero en esta noche, en esta habitación, era solo un hombre viejo, enfrentándose al fin de su vida y al juicio de su propia conciencia. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y no pudo evitar preguntarse si era el frío de la muerte acercándose o algo más, algo que no podía nombrar, pero que sentía con una certeza aterradora. Sus pensamientos se volvieron caóticos, saltando de un recuerdo a otro, tratando de encontrar algún fragmento de paz, algún indicio de que había hecho lo correcto. Pero lo único que encontraba eran preguntas. ¿Había sido un líder sabio o un tirano? ¿Había actuado con justicia o con temor? ¿Había sido Jesús realmente quien decía ser? Y si lo era, ¿qué significaba eso para él,
Herodes Antipas, el hombre que había permitido que lo llevaran a la cruz. La luz de las antorchas parpadeó, proyectando sombras que parecían cobrar vida, como si los fantasmas de su pasado estuvieran tomando forma para enfrentarlo directamente. Cerró los ojos de nuevo, pero esta vez, en lugar de resistirse, permitió que las imágenes vinieran. Quería enfrentarlas, necesitaba enfrentarlas, porque sabía que no le quedaba mucho tiempo. Su respiración se volvió más pesada y un susurro escapó de sus labios agrietados. Jesús. Era la primera vez en décadas que pronunciaba ese nombre en voz alta, y la palabra pareció llenar la habitación, resonando en las paredes de piedra como un eco que no podía ser ignorado. Herodes sabía que estaba al borde de algo, aunque no podía decir qué. Era como si el universo mismo estuviera esperando que tomara una decisión, que hiciera una confesión que había reprimido durante toda su vida. Una confesión que no solo lo liberaría a él, sino que también cambiaría la forma en que el mundo lo recordaría. Cerró los ojos por última vez esa noche, permitiendo que el peso de su vida lo envolviera, sabiendo que el amanecer traería consigo la necesidad de enfrentar la verdad. Una verdad que lo había perseguido como una sombra y que ahora exigía salir a la luz. La habitación parecía cerrarse cada vez más alrededor de Herodes, como si las paredes mismas estuvieran vivas y dispuestas a recordarle los secretos que había intentado enterrar durante tantos años. La oscuridad de la noche era densa, opresiva, y el parpadeo tenue de las antorchas apenas lograba disiparla. El aire estaba cargado de una tensión que no podía explicarse solo por la enfermedad que corroía su cuerpo. Había algo más, algo profundo y casi tangible, que le hacía sentir que esta noche no era como las demás. Herodes cerró los ojos, pero al hacerlo, las imágenes del pasado se presentaron ante él con una claridad cruel. No eran recuerdos cualquiera, sino escenas que había intentado olvidar, momentos que lo habían marcado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Primero, vino la figura de Juan el Bautista, su voz resonando en los pasillos de su mente como un trueno. Recordaba el día en que lo había mandado a encarcelar, su discurso sobre la justicia y la rectitud, enfrentándose al desprecio de un gobernante que no quería ser cuestionado. Sin embargo, había algo en Juan que lo había inquietado desde el principio, algo en su mirada que hablaba de una certeza que Herodes nunca pudo comprender. El recuerdo de la ejecución de Juan fue como una herida que nunca había cicatrizado. Había actuado impulsado por el orgullo, por el miedo de perder la autoridad frente a los demás. Aquella danza, la promesa precipitada, el juramento que no podía romper. Había ordenado su muerte sabiendo que no era justo, pero lo había hecho de todos modos, y desde entonces había sentido que algo en su interior comenzaba a desmoronarse. Juan se había convertido en un espectro que lo visitaba en sueños, un recordatorio constante de que su poder no podía protegerlo de su propia conciencia. Pero si la muerte de Juan lo atormentaba, el recuerdo de Jesús lo consumía. Herodes siempre había pensado en sí mismo como un hombre práctico, un gobernante que tomaba decisiones calculadas para mantener el control. Sin embargo, cuando tuvo a Jesús frente a él, algo en su lógica se quebró. No era solo la calma de aquel hombre, ni el silencio con el que enfrentaba las preguntas y acusaciones. Era algo más, algo que Herodes no podía definir con palabras, pero que sentía como una presencia abrumadora, como si estuviera ante alguien que veía más allá de lo que los ojos podían captar. En su mente, volvía a revivir aquel momento una y otra vez. Recordaba haber hecho preguntas, esperando que Jesús le suplicara por su vida, que mostrara algún indicio de temor o desesperación. Pero Jesús no había hecho nada de eso. En cambio, lo había mirado con una intensidad que le hizo sentirse desnudo, vulnerable, como si cada uno de sus secretos estuviera expuesto ante él.
Esa mirada lo había perseguido desde entonces, una mirada que parecía atravesar su alma y llegar a lugares que ni siquiera él sabía que existían. Herodes movió la cabeza, intentando apartar los recuerdos, pero estos solo se hicieron más claros, más insistentes. Recordó las palabras de los soldados, los rumores que habían llegado a sus oídos después de la crucifixión. Algunos decían que Jesús había resucitado, que su tumba estaba vacía y que sus seguidores lo habían visto vivo. En aquel entonces, Herodes había desechado esas historias como meras invenciones, intentos desesperados de mantener vivo el mensaje de un hombre muerto. Pero ahora, en esta noche, mientras la muerte se acercaba, se preguntaba si había algo de verdad en esos rumores. Había intentado justificar sus acciones durante años. Se decía a sí mismo que había hecho lo que era necesario, que su deber como gobernante era mantener el orden y eliminar cualquier amenaza a su autoridad. Pero esas justificaciones se sentían vacías ahora. En el silencio de la noche, sin cortesanos ni aduladores que alimentaran su ego, Herodes se enfrentaba a la realidad de sus decisiones. Sabía que había actuado por miedo, no por justicia. Miedo de perder su poder, miedo de enfrentarse a lo desconocido, miedo de aceptar que Jesús podría haber sido más de lo que parecía. Su respiración se volvió más pesada y un escalofrío recorrió su cuerpo. Era como si el peso de esos recuerdos estuviera aplastándolo, dejándolo sin aliento. En lo profundo de su ser, sabía que había algo que no había querido admitir, algo que había evitado durante años. Había un conocimiento, un secreto que había enterrado tan profundamente que incluso él había intentado olvidarlo. Pero esta noche, ese secreto estaba saliendo a la superficie, exigiendo ser reconocido. Herodes apretó los puños, tratando de contener el temblor que recorría sus manos. No podía ignorarlo más. Había algo en Jesús, algo que lo había dejado marcado desde el momento en que lo vio. No era solo un hombre. Esa idea, ese pensamiento que había intentado suprimir durante tanto tiempo, ahora se presentaba con una claridad aterradora. Jesús no era como los demás. Había una autoridad en él, una presencia que Herodes no podía explicar, pero que lo hacía sentir pequeño, insignificante, incluso impotente. La culpa y el remordimiento se mezclaban con el miedo y la incertidumbre. Herodes sabía que estaba al borde de algo, aunque no sabía qué. Era como si el pasado estuviera reclamando su atención, exigiendo que enfrentara la verdad que había intentado evitar. Pero enfrentarse a esa verdad significaba admitir que había cometido un error que no podía deshacer, un error que había cambiado el curso de la historia. Su mente vagaba entre los recuerdos y las preguntas, buscando un resquicio de paz, pero todo lo que encontraba era más confusión. ¿Quién era realmente Jesús? ¿Qué significaba su mensaje, su muerte y los rumores de su resurrección? ¿Había algo más allá de lo que Herodes podía entender? Estas preguntas lo acosaban, lo asfixiaban, y sabía que no podía seguir ignorándolas. Pero enfrentarlas significaba abrir las puertas a un abismo que lo aterraba, un abismo que contenía la verdad sobre su vida, sus decisiones y su lugar en el mundo. El sonido de su respiración era cada vez más fuerte en la habitación silenciosa, como si fuera un recordatorio constante del poco tiempo que le quedaba. Herodes sabía que no podía escapar de estas preguntas, ni de los recuerdos que lo atormentaban. Esta noche, más que nunca, sentía que la verdad estaba cerca, aguardando pacientemente a que él tuviera el valor de enfrentarla. Y aunque el miedo lo consumía, había una parte de él que sabía que no podía morir sin antes enfrentar lo que había tratado de evitar durante tanto tiempo. La confesión estaba allí, al alcance de sus labios, esperando ser liberada.
Pero, ¿tendría la fuerza para hacerlo? Esa era la única pregunta que quedaba. Herodes Antipas respiraba con dificultad. Cada inhalación parecía arrancarle un poco más de energía de su ya debilitado cuerpo. La habitación permanecía en un silencio que solo era interrumpido por el crujir ocasional de las antorchas y el sonido débil del viento que se colaba por las rendijas de la fortaleza. Aunque estaba solo, sentía una presencia en la oscuridad, algo que lo rodeaba y lo obligaba a enfrentar lo que había intentado ignorar durante tantos años. Sabía que esta noche no era como las demás. Sabía que algo debía salir a la luz, algo que había mantenido oculto, enterrado en lo más profundo de su conciencia. Por un momento, Herodes cerró los ojos, tratando de ganar tiempo, pero las imágenes del pasado volvieron con una fuerza implacable. Lo veía todo tan claro, como si estuviera sucediendo en ese mismo instante. Recordaba el juicio de Jesús, la primera vez que lo tuvo frente a él, encadenado, escoltado por los soldados romanos. Había sido llevado a su presencia con la esperanza de que Herodes dictara un veredicto definitivo. Los líderes religiosos lo habían presentado como un blasfemo, un agitador que amenazaba la estabilidad de la región, y Herodes, consciente de las implicaciones políticas de esa situación, había tratado de abordar el asunto con cautela. Pero en el fondo sabía que no era un juicio cualquiera. Jesús no era como los otros hombres que habían comparecido ante él. Había algo en su presencia que perturbaba a Herodes profundamente. No era solo su silencio o la forma en que rechazaba responder a las acusaciones. Era su mirada. Herodes podía recordar esa mirada con una claridad que lo desconcertaba. No había miedo en esos ojos, tampoco odio ni rencor. Había algo más, algo que Herodes nunca había visto en nadie. Una mezcla de compasión y certeza, como si Jesús supiera algo que los demás no podían comprender. Esa mirada lo había desarmado, aunque nunca lo admitió. En ese momento, Herodes intentó mantener la compostura, preguntándole a Jesús sobre su supuesto reino, esperando provocarlo, o al menos arrancarle una respuesta que lo ayudara a justificar lo que iba a hacer. Pero Jesús permaneció en silencio. Ese silencio era más pesado que cualquier palabra. Era como si Jesús estuviera diciendo que nada de lo que Herodes hiciera cambiaría el curso de los eventos. Era como si todo ya estuviera decidido. Y eso aterraba a Herodes. La voz de Herodes tembló mientras comenzaba a hablar en voz alta, como si necesitara liberar esas palabras de su mente. Le pregunté si era el rey de los judíos, le exigí que me respondiera, pero él solo me miró. No dijo nada al principio, solo me miró. Y en ese momento sentí algo que nunca había sentido antes. Sentí que estaba frente a alguien que veía más allá de mí, más allá de este mundo. Fue como si él supiera todo, no solo sobre mí, sino sobre lo que iba a pasar. Herodes se detuvo, tomando aire. Sus manos temblaban mientras apretaba las sábanas que cubrían su cuerpo frágil. Cerró los ojos nuevamente, pero las palabras de Jesús resonaron en su mente como un eco interminable. Finalmente habló, continuó Herodes con la voz quebrada. Me dijo algo que nunca olvidaré. No eran palabras de desafío ni de súplica, solo dijo, «Tú lo has dicho». Esa fue su respuesta cuando le pregunté si era el rey de los judíos. No intentó explicarse, no intentó defenderse. Simplemente dijo esas palabras y volvió a guardar silencio. El recuerdo de ese momento lo atormentaba desde entonces. Herodes siempre había sido un hombre acostumbrado a tener el control, a ser quien tomaba las decisiones finales. Pero en ese encuentro se había sentido pequeño, insignificante, como si su poder no significara nada ante aquel hombre. Apretó los labios, tratando de reprimir las lágrimas que amenazaban con salir. Después de eso, continuó, me sentí inquieto.
No podía entenderlo. No era miedo, al menos no el tipo de miedo que había sentido antes. Era algo más profundo, como si estuviera viendo algo que no podía comprender del todo. Herodes hizo una pausa, dejando que el silencio llenara la habitación. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que comenzó a hablar, pero sentía que las palabras fluían de él como un río que había estado represado durante demasiado tiempo. Se obligó a continuar, sabiendo que no podía detenerse ahora. Cuando lo devolvieron a Pilato, pensé que todo había terminado. Pensé que ese hombre sería solo otro rebelde más, alguien cuyo nombre sería olvidado una vez que su cuerpo colgara de la cruz. Pero no fue así. No terminó ahí. Algo cambió después de su muerte. Algo que no puedo explicar. El rostro de Herodes se contrajo mientras recordaba los rumores que comenzaron a llegar poco después de la crucifixión. Hablaban de que la tumba de Jesús estaba vacía, de que algunos decían haberlo visto vivo, de que su mensaje seguía expandiéndose incluso más allá de su muerte. Herodes había intentado ignorar esos rumores, descartándolos como supersticiones. Pero había algo en ellos que lo inquietaba profundamente. Escuché a mis hombres hablar de la tumba vacía, admitió, con la voz apenas audible. Al principio no le di importancia. Pensé que sus seguidores habían robado el cuerpo para perpetuar su mensaje. Pero algo dentro de mí, algo me decía que había más, que no todo podía explicarse tan fácilmente. Herodes se inclinó hacia adelante, con los ojos llenos de una mezcla de terror y desesperación. Una noche, susurró, decidí ir a ver la tumba por mí mismo. Fui en secreto, sin que nadie lo supiera. Quería asegurarme de que todo estaba en orden, de que no había nada más que los rumores y las historias de los demás. Pero cuando llegué, algo estaba mal. La tumba estaba vacía, sí, pero no solo eso. Había algo más, algo que nunca le conté a nadie. La respiración de Herodes se volvió más errática mientras las palabras que había guardado durante tanto tiempo comenzaban a salir. Vi algo en la tumba, dijo, con la voz temblorosa. Había una luz que no provenía de ninguna antorcha ni del reflejo de la luna. Era una luz que parecía venir de todas partes y de ninguna. Y en esa luz sentí algo. No puedo explicarlo. Era como si esa luz me estuviera mostrando algo, como si me estuviera diciendo que todo lo que había creído hasta ese momento estaba equivocado. Herodes apretó los ojos, como si quisiera alejar esa imagen de su mente, pero sabía que era imposible. Sentí que había algo más allá de esta vida, continuó, algo que no podía comprender, pero que era real. Y en ese momento entendí que Jesús no era solo un hombre, no era solo un profeta, era algo más, algo que nunca había conocido antes. El silencio en la habitación era abrumador. Herodes dejó caer la cabeza contra el respaldo de la cama, agotado por la confesión. Había guardado esas palabras durante décadas, temiendo lo que significarían si las pronunciaba. Pero ahora, al final de su vida, ya no podía mantenerlas dentro. Sabía que lo que había visto, lo que había sentido, era real, y sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, aunque le quedara poco tiempo en este mundo. Finalmente susurró, como si hablara consigo mismo. He cargado con este peso durante demasiado tiempo. Pensé que podía ignorarlo, enterrarlo. Pero no se puede enterrar la verdad. No se puede escapar de ella. Jesús era más de lo que estábamos dispuestos a admitir. Y ahora lo sé. Siempre lo supe. Herodes permaneció en silencio durante un largo momento, con la mirada fija en el techo de piedra. Sus labios temblaban, como si las palabras que estaban a punto de salir llevaran consigo un peso que su cuerpo ya no podía sostener. El aire en la habitación parecía más denso, como si incluso las sombras que danzaban con el parpadeo de las antorchas
estuvieran expectantes de lo que iba a decir. Cerró los ojos con fuerza, tratando de reunir el valor necesario para pronunciar lo que había guardado durante tantos años, aquello que lo había atormentado en cada sueño, en cada momento de soledad. Cuando finalmente habló, su voz sonó débil, pero cargada de una intensidad que llenó la habitación. No fue solo la tumba vacía lo que vi aquella noche, dijo, con las palabras saliendo lentamente, como si cada una le costara un pedazo de su alma. Había algo más, algo que me persiguió desde entonces, algo que nunca pude entender por completo, y ahora siento que la verdad me está devorando. Tomó una pausa, dejando que el sonido de su respiración pesada llenara el vacío. Su mano temblorosa buscó el borde de la cama, como si necesitara aferrarse a algo tangible para no perderse en los recuerdos que lo asaltaban. Cuando entré en la tumba, continuó, esperaba encontrar solo el silencio, una piedra vacía y un cuerpo que faltaba, pero lo que encontré fue distinto. Había un pergamino, algo que no tenía por qué estar allí. Al principio pensé que era algún truco, algo que sus seguidores habían dejado para confundirnos, pero cuando lo sostuve en mis manos, supe que no era algo ordinario. Herodes inclinó la cabeza, como si aún pudiera sentir el pergamino entre sus dedos. No estaba escrito en un idioma que yo conociera, dijo con voz temblorosa. Las letras eran extrañas, antiguas, y parecían brillar débilmente bajo la luz. Pero cuando lo miré, no necesitaba entender el lenguaje. Las palabras parecían grabarse directamente en mi mente, como si no estuviera leyendo, sino escuchando una voz que venía de algún lugar más allá de este mundo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, y Herodes no hizo ningún esfuerzo por detenerlas. Había llegado al punto donde ya no podía reprimir nada más. El mensaje era claro, aunque aterrador, dijo, su voz apenas un susurro. Decía que lo que habíamos hecho aquella noche no solo sellaría su destino, sino también el nuestro. Hablaba de un cambio que no podíamos detener, algo que transformaría todo lo que conocíamos. Decía que el mundo sería testigo de un reino que no tendría fin, un reino que no sería construido por manos humanas, sino por una fuerza que nosotros no podíamos controlar. Herodes hizo una pausa, su rostro contrayéndose por la angustia de revivir esos momentos. Pero había algo más, dijo, con la voz quebrada. El pergamino hablaba de la oscuridad que consumiría a quienes lo negaran. Decía que aquellos que no reconocieran la verdad cargarían con una sombra que los seguiría hasta el fin de los tiempos. Decía que la negación no nos salvaría, que incluso en la muerte no podríamos escapar de lo que habíamos hecho. El silencio en la habitación era casi insoportable, pero Herodes continuó, impulsado por la necesidad de liberar lo que había guardado durante tanto tiempo. Sentí un frío que no era de este mundo, un peso en mi pecho, como si el propio aire se negara a entrar. En ese momento supe que no había vuelta atrás, que lo que habíamos hecho no era solo un acto político, sino un error espiritual, algo que nos condenaría más allá de esta vida. Herodes levantó la mirada hacia el techo, como si buscara alguna señal de redención en las piedras grises. El pergamino no solo hablaba de Jesús, dijo, con la voz cargada de miedo. Hablaba de un conflicto que no es de este mundo, una guerra entre la luz y la oscuridad que ha existido desde el principio de los tiempos. Decía que lo que habíamos presenciado en él no era solo la muerte de un hombre, sino el comienzo de algo que nuestras mentes no podían comprender. Los recuerdos parecían arremolinarse en su mente, cada vez más intensos. Herodes apretó los puños, como si intentara contener el torbellino de emociones que lo invadían. Ese día, continuó, pensé que al deshacerme de él todo terminaría, que su mensaje se desvanecería con su muerte, pero no fue así. Su mensaje se hizo más fuerte, y ahora sé por qué.
No era un hombre cualquiera, era más. Era la encarnación de algo que trasciende todo lo que conocemos. Y nosotros lo rechazamos. Lo condenamos. El rostro de Herodes se contrajo en una mezcla de desesperación y remordimiento. Desde entonces, cada noche escucho su voz, dijo, con las palabras saliendo como un lamento. No es una voz de condena, sino de verdad. Me pregunta por qué. Me pregunta si entendí lo que estaba frente a mí. Y ahora sé que no lo entendí, pero que siempre lo supe. Sabía que había algo en él que no podía ser explicado, algo que no podía ser contenido por nuestras leyes ni por nuestro poder. Herodes respiró profundamente, como si intentara liberar el peso que lo había oprimido durante décadas. Ese pergamino, dijo finalmente, no era para los demás. Era para mí, para nosotros. Era una advertencia. Nos decía que no podíamos detener lo que él representaba, que su verdad seguiría adelante, con o sin nosotros. Pero lo más aterrador era lo que decía sobre los que lo negamos. Decía que aquellos que rechazaron la luz serían consumidos por la oscuridad, que no habría paz para nosotros, ni en esta vida ni en la siguiente. El silencio volvió a llenar la habitación mientras Herodes dejaba caer la cabeza hacia atrás, agotado por la confesión. Sus ojos se llenaron de lágrimas una vez más mientras susurraba: «Nunca pude escapar de esa verdad. La he cargado todos estos años y me ha destruido, pero ya no puedo guardarla más. Jesús no era solo un hombre, era la luz que no quisimos aceptar. Y ahora solo me queda enfrentar la oscuridad que yo mismo elegí». Herodes cerró los ojos, permitiendo que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. Había dicho todo lo que podía decir, y aunque el peso de sus palabras seguía aplastándolo, también sentía una extraña sensación de alivio. Sabía que no había redención para él, que lo que había hecho lo perseguiría más allá de la muerte. Pero al menos, en ese momento, había enfrentado la verdad. Una verdad que siempre supo que no podía ser silenciada. La habitación permaneció en silencio, como si incluso las sombras estuvieran procesando lo que acababan de escuchar. Herodes respiró profundamente una última vez, sintiendo que el fin estaba cerca. Y mientras el frío de la muerte lo envolvía, solo una imagen permaneció en su mente. La mirada de Jesús, llena de una luz que ni siquiera el tiempo ni la oscuridad habían podido apagar. Herodes permaneció inmóvil, su cuerpo debilitado apenas sostenido por el lecho donde yacía. Sus palabras habían llenado la habitación con un peso indescriptible, como si cada confesión liberada de su alma hubiera quedado suspendida en el aire. El silencio, que siguió, no fue vacío. Estaba cargado de significado, de una verdad que no podía ser ignorada ni desmentida. Sus ojos, opacos por los años y el sufrimiento, miraban al techo, como si buscaran en esas piedras frías un reflejo de algo que aún no podía alcanzar. La confesión lo había agotado, pero también había liberado una parte de él que durante décadas había estado encadenada. Era como si con cada palabra pronunciada, con cada recuerdo puesto en voz alta, algo del peso que lo aplastaba hubiera comenzado a disiparse. Pero ese alivio no significaba paz. No aún. Había una batalla interna que todavía se libraba dentro de él, una lucha entre el remordimiento por lo que había hecho y la esperanza, tenue pero presente, de que tal vez no todo estaba perdido. Herodes sabía que había llegado al final de su camino. No quedaba nada más por hacer, excepto enfrentar lo que venía después. Sus manos temblorosas, las mismas que habían firmado órdenes de muerte y dirigido actos de poder, ahora apenas podían sostenerse. Cerró los ojos y exhaló profundamente, como si intentara vaciarse de todo lo que lo había atormentado durante tanto tiempo. La imagen de Jesús regresó a su mente, pero esta vez no como un recuerdo que lo perseguía,
sino como una presencia que parecía llenar la habitación. Era la misma mirada que había sentido durante aquel juicio, la misma que lo había desarmado sin necesidad de palabras. Pero ahora no la percibía con el mismo temor. Había algo diferente, algo que no podía explicar, pero que comenzaba a abrirse paso en su interior. Tal vez era la certeza de que, aunque había fallado en el momento decisivo, aún tenía una oportunidad, por pequeña que fuera, de redimirse. En un susurro apenas audible, Herodes habló de nuevo, como si sus palabras estuvieran dirigidas a alguien más allá de esa habitación. «No puedo cambiar lo que hice», dijo, con la voz temblorosa. «No puedo deshacer el daño que causé, ni devolver la vida a aquellos a quienes condené. Pero si hay algo que puedo hacer antes de que mi tiempo termine, lo haré. No por mí, sino porque sé que la verdad no puede seguir oculta». Esa palabra verdad resonó en su mente como un eco interminable. Había pasado su vida manipulando, distorsionando y ocultando la verdad para mantener su poder, pero ahora entendía que ese poder no era más que una ilusión, una fachada, que se desmoronaba ante la realidad de lo que Jesús había representado. Y si algo había aprendido de esa confesión, era que la verdad, aunque dolorosa, siempre encontraba su camino. Con esfuerzo, Herodes intentó incorporarse en su lecho. Su cuerpo protestaba con cada movimiento, pero la determinación que sentía en su interior lo impulsaba. No sabía cuánto tiempo le quedaba, pero sabía que debía aprovecharlo. A su lado, sobre una pequeña mesa, había un pergamino en blanco y una pluma. Había ordenado que estuvieran allí, como si en el fondo siempre hubiera sabido que llegaría este momento. Sus dedos temblorosos alcanzaron la pluma y con una respiración profunda comenzó a escribir. Cada trazo en el pergamino era lento y laborioso, pero Herodes no se detuvo. Las palabras fluían de su mente con una claridad que no había sentido en años. Escribió sobre lo que había visto y sentido en la tumba vacía, sobre el mensaje del pergamino que encontró y las verdades que no había querido aceptar. Escribió sobre su encuentro con Jesús, sobre la mirada que lo desarmó y las palabras que lo persiguieron desde entonces. Pero sobre todo, escribió sobre el cambio que había comenzado a experimentar en su interior, un cambio que, aunque tardío, sentía que era genuino. Mientras escribía, recordó las enseñanzas que había escuchado de aquellos que seguían a Jesús. Había despreciado sus palabras en su momento, descartándolas como el delirio de fanáticos. Pero ahora, esas palabras resonaban en su mente con una fuerza inesperada. Amor, perdón, redención. Conceptos que siempre había considerado debilidades, ahora se le presentaban como la única verdad que podía sostenerlo en sus últimos momentos. El tiempo parecía detenerse mientras Herodes escribía. No sabía cuánto había pasado, pero cuando finalmente dejó la pluma, el pergamino estaba lleno de sus palabras, de su historia, de su verdad. Lo miró con una mezcla de agotamiento y alivio, como si ese simple acto hubiera sido la culminación de todo lo que había reprimido durante años. Sabía que ese pergamino no cambiaría el pasado, pero también sabía que contenía algo que debía ser conocido. Algo que podía tener un propósito más grande que él mismo. Herodes dejó caer la cabeza contra el respaldo de la cama, sintiendo cómo su cuerpo cedía finalmente al cansancio. Pero esta vez no había miedo. Por primera vez en décadas sentía una calma que no podía explicar, como si el acto de enfrentar la verdad y compartirla hubiera aliviado el peso de su alma. Cerró los ojos y en la penumbra de su mente volvió a ver la mirada de Jesús. Pero esta vez no era una mirada que lo desnudara, sino una que lo aceptaba, que lo comprendía. Sus labios se movieron una última vez, apenas un susurro que se perdió en la habitación. «Perdóname», dijo, sin saber si esas palabras llegarían a algún lugar
o si serían suficientes. Pero lo que sí sabía era que, en ese momento, había hecho todo lo que estaba en su poder para enfrentar la oscuridad que lo había consumido. Y aunque no sabía lo que venía después, ya no temía enfrentarlo. La luz de las antorchas comenzó a desvanecerse, dejando la habitación en una penumbra tranquila. El pergamino permanecía sobre la mesa, sus palabras escritas con esfuerzo, pero llenas de una sinceridad que Herodes nunca antes había conocido. Era un testimonio, no solo de su culpa, sino también de su esperanza, de la posibilidad de que incluso en el final, la verdad pudiera traer consigo una forma de redención. Cuando el cuerpo de Herodes finalmente quedó en silencio, la habitación pareció exhalar con él. El pergamino seguía allí, un recordatorio de que, aunque los hombres caen, la verdad perdura. Y mientras la noche daba paso al amanecer, las primeras luces del día iluminaron esas palabras, como si el mundo mismo estuviera listo para recibir lo que Herodes había dejado atrás. Una verdad que, aunque tardía, finalmente había sido liberada. Una verdad que en su esencia era más poderosa que cualquier reino que Herodes hubiera gobernado. El amanecer llegó lentamente, pintando el horizonte con tonos suaves de luz que parecían contradecir la oscuridad que había reinado en la fortaleza durante la noche. El cuerpo de Herodes Antipas yacía inmóvil en su lecho, su rostro finalmente relajado, como si en sus últimos momentos hubiera encontrado una paz que lo había eludido durante toda su vida. La habitación estaba en completo silencio, pero el pergamino que había dejado sobre la mesa parecía vibrar con el peso de las palabras que contenía, un testimonio que cambiaría más que la memoria de un hombre. El mensaje que Herodes había plasmado no era solo una confesión de sus actos, ni un intento de expiar su culpa. Era un relato que contenía fragmentos de una verdad más grande, una verdad que iba más allá de sus propias fallas y decisiones. Había escrito sobre el pergamino que encontró en la tumba de Jesús, sobre el miedo que lo había consumido al leer esas palabras, y sobre la certeza de que la figura que había condenado no era simplemente un hombre. Había escrito sobre la mirada de Jesús, sobre la sensación de que aquel juicio había sido el momento más decisivo de su vida, aunque él no lo supiera entonces. Los sirvientes de la fortaleza entraron más tarde esa mañana, sus pasos vacilantes y sus rostros tensos. La noticia de la muerte de Herodes se extendió rápidamente entre los pasillos, y aunque su partida no fue inesperada, dejó un vacío que pocos se atrevían a comentar. Era un hombre cuyo legado estaba marcado por el poder, la ambición y las decisiones controversiales, pero también por un misterio que ahora comenzaba a desentrañarse. El pergamino fue encontrado por uno de los sirvientes, quien al principio no entendió la importancia de lo que tenía entre manos. Lo llevó al sacerdote encargado de los asuntos espirituales de la corte, y fue éste quien leyó las palabras escritas por Herodes. A medida que avanzaba en el texto, su rostro cambió. Primero fue incredulidad, luego asombro, y finalmente una especie de reverencia temerosa. Lo que Herodes había dejado escrito no era solo una confesión personal, sino un relato que conectaba con algo mucho más grande que él, algo que no podía ser ignorado. El sacerdote convocó a los líderes religiosos locales, quienes se reunieron en privado para discutir el contenido del pergamino. Las palabras de Herodes hablaban de la tumba vacía, del mensaje en el pergamino que había encontrado allí, y de su convicción de que Jesús era más que un profeta o un rebelde. Hablaban de una luz que no podía ser apagada y de un reino que no sería construido por manos humanas. También hablaban de una advertencia, una sombra que seguiría a quienes habían negado la verdad. La reunión se tornó tensa. Algunos de los líderes argumentaron que el pergamino debía ser destruido, que las palabras de un hombre moribundo
no debían tener peso frente a las estructuras establecidas del poder religioso, pero otros, impresionados por la sinceridad y el detalle del relato, insistieron en que debía ser preservado, que lo que Herodes había escrito era un testimonio de algo que no podía ser ignorado. Después de horas de debate, decidieron que el pergamino sería guardado en secreto, lejos de los ojos del público, pero no destruido. Sin embargo, como ocurre con todas las verdades que se intentan ocultar, el relato de Herodes comenzó a filtrarse. Los sirvientes que habían estado presentes no pudieron guardar silencio, y poco a poco, rumores comenzaron a extenderse. Se hablaba de un mensaje dejado por el tetrarca, un hombre que había sido testigo de algo extraordinario y que, en sus últimos momentos, había confesado una verdad que no podía llevarse a la tumba. Los rumores llegaron a los seguidores de Jesús, quienes ya estaban luchando por difundir el mensaje de su resurrección en medio de la oposición y el escepticismo. Para ellos, el testimonio de Herodes representaba una confirmación inesperada, un reconocimiento de parte de uno de sus más acérrimos opositores. Aunque no pudieron acceder al pergamino directamente, los fragmentos de la confesión que se filtraron se convirtieron en una poderosa herramienta para reforzar su mensaje. No solo hablaban de la resurrección de Jesús, sino también de la transformación de un hombre que al final no pudo negar lo que había visto. El legado de la confesión de Herodes no fue inmediato ni fácil de aceptar. Durante generaciones, su relato permaneció en las sombras, circulando como una historia casi mítica entre quienes buscaban pruebas de la divinidad de Jesús. Sin embargo, con el tiempo, la figura de Herodes dejó de ser vista solo como un tirano y comenzó a ser recordada como un hombre que, aunque tarde, tuvo el valor de enfrentar la verdad. Su historia se convirtió en un recordatorio de que incluso los más poderosos, incluso aquellos que han cometido los mayores errores, pueden encontrar un camino hacia la redención si están dispuestos a aceptar la verdad. El pergamino en sí permaneció oculto durante siglos, protegido por aquellos que entendían su importancia. Aunque nunca se hizo público oficialmente, su existencia continuó siendo una fuente de especulación y debate entre estudiosos y creyentes. Para algunos, era una prueba tangible de la resurrección de Jesús. Para otros, era simplemente una confesión personal de un hombre atormentado por su conciencia. Pero para todos, era un recordatorio de que la verdad, por más aterradora que sea, siempre encuentra su camino. En última instancia, el verdadero legado de la confesión de Herodes no estuvo en las palabras que dejó escritas, sino en el acto mismo de confesar. En sus últimos momentos, enfrentó el peso de sus decisiones y eligió la verdad sobre el silencio. Eligió la redención sobre la condena, no porque esperara salvarse, sino porque entendía que había algo más grande que él mismo, algo que merecía ser reconocido. La historia de Herodes se convirtió en una advertencia y una inspiración, una prueba de que incluso en el ocaso de la vida, el arrepentimiento y la verdad pueden abrir puertas que antes parecían cerradas para siempre. Y mientras el mundo continuaba cambiando, mientras el mensaje de Jesús seguía expandiéndose, las palabras de Herodes permanecieron como un eco lejano, recordando a todos que la luz siempre triunfa sobre la oscuridad y que la verdad, aunque dolorosa, es el único camino hacia la verdadera libertad. El relato de Herodes Antipas, un hombre cuya vida estuvo marcada por el poder, la ambición y la duda, nos deja una lección profunda. Durante años, su posición como tetrarca le permitió tomar decisiones que definieron la vida y la muerte de muchos, pero también lo atrapó en una red de miedos, culpas y secretos. En sus últimos momentos, cuando ya no tenía nada que perder, eligió enfrentar aquello que había ignorado toda su vida, la verdad sobre Jesús y el impacto que éste tuvo en su corazón.
Herodes, como muchos hombres poderosos de su tiempo, buscó controlar las narrativas que rodeaban su gobierno, intentó reprimir la verdad, manejar los hechos según sus propios intereses y asegurar su legado a través del miedo y la fuerza. Sin embargo, lo que enfrentó en sus últimos días no fue la amenaza de sus enemigos ni el desafío de sus contemporáneos. Fue algo mucho más profundo y devastador: el enfrentamiento consigo mismo, con su conciencia, con los actos que había cometido y con las verdades que había rechazado. La confesión de Herodes, plasmada en el pergamino que dejó atrás, no fue solo un acto de redención personal, sino también una oportunidad para que el mundo entendiera lo que él mismo llegó a reconocer demasiado tarde. Sus palabras, llenas de arrepentimiento y miedo, pero también de una revelación inesperada, nos recuerdan que incluso aquellos que parecen más distantes de la verdad pueden, en algún momento, verla claramente. El mensaje de Herodes es incómodo, incluso inquietante. Habla de un conocimiento aterrador que no pudo ignorar, de un encuentro con una presencia que lo desarmó, de una certeza que lo persiguió hasta su lecho de muerte. Pero también habla de algo que trasciende el miedo: la posibilidad de que siempre hay un momento para reconocer lo que es verdadero, para liberar el peso de la culpa, para elegir el camino de la redención. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos ignorado verdades importantes porque enfrentarlas nos haría cuestionar todo lo que creemos? ¿Cuántas veces hemos preferido el silencio por miedo a las consecuencias de hablar? Herodes nos muestra que, aunque es doloroso y aterrador, nunca es demasiado tarde para buscar la verdad y reconocer su poder transformador. El final de su vida no estuvo marcado por los títulos que ostentó, ni por las decisiones políticas que tomó. Su verdadero legado está en el acto de enfrentar la verdad, aunque llegara al final de su camino. Ese momento de sinceridad, de vulnerabilidad, de confrontación con lo que había tratado de evitar, fue lo que le permitió encontrar algo de paz en sus últimos instantes. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Estamos dispuestos a enfrentar nuestras propias verdades antes de que sea demasiado tarde? ¿Podemos aprender de Herodes y aceptar que la verdad, aunque incómoda, tiene el poder de liberarnos? Estas son preguntas que todos deberíamos hacernos, no al final de nuestras vidas, sino mientras aún tenemos la oportunidad de actuar. El relato de Herodes no es solo una historia histórica o religiosa, es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, sobre los miedos que nos frenan y sobre las oportunidades que tenemos de buscar algo más profundo y significativo. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la verdad puede abrir un camino hacia algo mejor. Si esta historia te ha hecho reflexionar, si te ha intrigado, o si sientes que tiene un mensaje importante que compartir, no olvides darle me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias como esta, que no solo entretienen, sino que también invitan a pensar y a conectar con algo más profundo. Además, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas publicaciones. Aquí seguimos explorando relatos impactantes, verdades ocultas y momentos que nos enseñan lecciones para la vida. Queremos que seas parte de esta comunidad que valora el conocimiento, la reflexión y la verdad. Por último, nos encantaría saber qué opinas sobre esta historia. ¿Qué te ha parecido la confesión de Herodes? ¿Crees que su acto final puede considerarse redención o piensas que llegó demasiado tarde para cambiar su legado? Déjanos tu comentario y comparte tus reflexiones. Nos encanta leer lo que piensan nuestros seguidores y abrir espacios para el diálogo. La historia de Herodes nos enseña que incluso en los momentos más oscuros hay una oportunidad para elegir la verdad. ¿Estás listo para enfrentar la tuya?
Te dejamos con esta pregunta, esperando que la respuesta te inspire a buscar más allá de lo que conoces y a encontrar aquello que realmente importa. Nos vemos en el próximo video.